senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné, me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aunque regaloso Cristo me dio, que no vi alma de gozo y me sanó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Perpetuamente cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Ese debe de ser nuestro sentir, ese debe de ser nuestro propósito también. Alabar a Dios en cada momento, perpetuamente, siempre, constantemente, cantar de sus misericordias y también anunciar a otros las buenas nuevas de salvación. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Compartir, expresar, anunciar las buenas nuevas de la fidelidad y la salvación que obtenemos en Cristo Jesús. Bienvenidos mis amados hermanos a este tiempo que disponemos para, como comunidad cristiana, como comunidad de fe, acercarnos a nuestro Padre en oración y en alabanza, y con un corazón rendido para aprender de su palabra, para exaltarle, para anunciar sus misericordias. Le quiero pedir que me acompañe a orar y en una actitud de adoración y de oración procedamos entonces a hablar con nuestro Padre. Querido Dios y buen Padre, Señor, nuestro propósito es cantar de su misericordia, cantar de su fidelidad, oh Señor, en todo momento. Alabarle, adorarle, Señor, con cánticos y salmos espirituales en nuestro corazón. Pero también, Dios, nuestro propósito es abrir nuestra boca y anunciar de su fidelidad. Compartir con otros de su amor, de aquel plan de redención que usted trazó desde antes de la fundación del mundo. Las buenas nuevas de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, en este tiempo venimos a alabarle, venimos a adorarle y también a recordar sus misericordias y sus fidelidades para con nosotros. Padre, ofrecemos este tiempo delante de usted y rogamos que suba delante de su presencia como un aroma exquisito, fragante. Padre, todo cuanto hacemos, nuestras alabanzas, las oraciones, la dirección, la enseñanza de su palabra, Padre Santo, lo hacemos para honrar y glorificar su nombre. Recíbalo como una ofrenda de olor agradable, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es un tiempo que dedicamos al Señor, dispongamos entonces así nuestros corazones para dedicarlo al Señor nuestro Dios.
Dispongamos este tiempo, mis hermanos, para alabar a nuestro Dios. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si cantamos juntos esta alabanza? Bueno es alabarte, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da a cada uno. Es una inmensa alegría volvernos a encontrar a través de este medio, a través de YouTube y a través de Facebook para poder en esta mañana alabarle y glorificar el nombre de nuestro gran Dios. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias y buscar en el libro de Salmos capítulo 89 para poder leer los 4 primeros versículos de todo este capítulo. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Damos gracias a Dios por esta palabra en esta mañana. Recordemos, mis queridos hermanos, que la misericordia de Dios es nueva cada día para cada uno de nosotros. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Y si tú vienes a Cristo Jesús,
estamos ya en el Salmo 89. Y sabe, con la lectura y estudio de este Salmo, concluimos el tercero de los 5 libros en los cuales está dividido los Salmos. Así que quiero pedirle que podamos estudiar este Salmo viendo aquello que Dios quiere enseñarnos, que Él quiere mostrarnos, aquello en lo que Él quiere hablarnos. Este es un salmo escrito por Eitán el Jezrahita, ¿sí? Y es un salmo que es escrito no en el tiempo de David, sino, y vamos a ver esto más adelante, un poco de tiempo después. No en el tiempo de David, sino bastante tiempo después, para ser más exactos. Y eso nos lo va a ir diciendo el mismo salmo. Ahora, vamos a ver varios puntos en este salmo y le pido que me acompañe. En primer lugar, debemos de sentar como base que este salmo está recordando la promesa de Dios hecha a David en el segundo libro de Samuel. Vaya conmigo por favor a segundo de Samuel sin perder el salmo. Segundo de Samuel, capítulo 7, el verso 12 en adelante. Segundo de Samuel, capítulo 7, del verso 12 en adelante. Dice el texto bíblico, está hablando el profeta Natán a David, de parte de Dios. Mire la última parte del 11, además el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Está hablando el Señor. Y dice el verso 12, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. El Salmo va a recordar esta profecía, la profecía en que Natán se acerca enviado por Dios hacia David y le dice, así dice el Señor, Dios te edificará una casa y establecerá tu reino y será un reino eterno que durará para siempre. Así que esa es la profecía en la cual se basa el Salmo 89. Mire por favor el Salmo, los primeros versos. Perpetuamente cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad de generación en generación. Diré, para siempre será edificada la misericordia. En los mismos cielos establecerás tu fidelidad. Versículo 3. Yo hice un pacto con mi escogido, juré a mi siervo David diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y entonces el salmista, lo que decíamos hace un momento, recuerda aquella promesa de que Dios establecería un reino que duraría para siempre a David y su descendencia. Y eso lo vemos aquí bien marcado. Miren, el verso 1 se nos habla ya de perpetuidad, es decir, de algo que perdura. Verso 1 se usa el término perpetuamente, constantemente y por siempre. En el verso 2 dice, diré, para siempre será edificada la misericordia. Y en el verso 4, una vez más, para siempre confirmaré tu descendencia. Entonces, algo que los israelitas tenían claro, y el salmista lo está mostrando acá, es que Dios estableció este pacto y Dios dio esta promesa a David de establecer su reino para siempre. Y están entonces los israelitas pensando en el para siempre. El reino de David permanecerá para siempre, no tendrá fin, será eterno, durará para siempre. Así que están con esto
en mente. Y esto es lo que va a marcar el Salmo. Esta idea de perpetuidad, de perpetuamente, de para siempre, es lo que va a marcar el Salmo en su totalidad. Pero, si bien es cierto, va a hablar de este pacto que Dios estableció con David, algo que es interesante es que el salmista no va a exaltar a David, sino que va a exaltar a Dios. El salmista no va a exaltar a David, va a exaltar a Dios. Note usted conmigo, por favor, esto, y recuerde que esto es sumamente importante, ya que los cristianos evangélicos tendemos a elevar a personajes bíblicos a decir, ¡wow! ¡Qué gran hombre de Dios! ¡Qué gran mujer de Dios! ¡Qué fe tan inquebrantable! Y les elevamos de esta manera y muchas veces les convertimos en ídolos. Allí medios encubiertos, pero les idolatramos de alguna manera también a hombres y mujeres de la Biblia. Cuando fueron hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, también se nos dice de Elías e indudablemente de todos los hombres y mujeres que encontramos en las Escrituras. El salmista entonces exalta a Dios, no a David. Y eso es importante que lo notemos. Mire, el verso 5 al verso 18 se nos va a mostrar a Dios, el salmista enfocado en Dios, levanta su mirada al cielo y se enfoca en Dios, no en el trono para siempre de David, sino que se enfoca en Dios. Y va a mencionar 3 aspectos de ese enfocarse en Dios. En primer lugar, va a hablar de la majestad de Dios. Número 2, hablará de la destreza o el poder de Dios. Y en tercer lugar, hablará de la grandeza moral de Dios. Mire usted, la majestad de Dios, versos 5 al 8. Los cielos celebrarán, oh Señor. Viene hablando de que Dios establecerá, y Dios estableció, más que establecerá, la casa de David para siempre. Ahora pasa al cielo, cambia de escena de la tierra al cielo y dice: los cielos celebran, oh Señor, tus maravillas y tu fidelidad en la congregación de los santos. Los cielos por sí solos celebran. ¿Saben? El cielo no es un lugar que está vacío. Dios no vive, por decirle de alguna manera, solito en el cielo. El cielo, como le conocemos, está lleno de miles y miles de ángeles, a los cuales en estos versículos se les llama los santos. Ellos celebrarán y hablarán de las maravillas y la fidelidad de Dios. Porque, dice el verso 6, ¿quién en las nubes se comparará con el Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? ¿Quién se podrá comparar al Señor? Ni siquiera el arcángel o el querubín que está más cercano al Señor puede hacer tal. Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, oh Señor, tu fidelidad te rodea. Y entonces el salmista nos dice que en el cielo se adora a Dios, se exalta a Dios, se celebra al Señor, se recuerdan sus maravillas y se canta respecto a las mismas. Los ángeles están al servicio de Dios. Dios es un rey soberano. Es el rey soberano, el rey majestuoso que recibe alabanza y adoración. Él es el rey de reyes. No hay rey sobre él. Y es majestuoso. Los cielos, quienes lo habitan, cantan y adoran a Dios. El salmista se enfoca en la majestuosidad de Dios. ¿Cómo concebimos a Dios? Como Dios Rey soberano, o quizás lo concebimos como Dios que está al servicio nuestro. Miraba en estos días una imagen que expresaba la realidad del pensamiento de muchos, donde en esta imagen
un predicador le gritaba, la idea es al Señor Jesús, y le gritaba: yo ordeno, yo te demando, y como yo declaro, tú tienes que hacerlo. Dios no es quien hace nuestros mandados. Él es el Rey, majestuoso en poder, majestuoso en gloria. Él no es quien hace los mandados para nosotros o no es nuestro siervo. Nosotros somos sus siervos y ovejas de su prado. Él es Dios, Rey soberano, Rey excelso. Y así lo declaran y lo cantan los ángeles. En segundo lugar, vemos que este Rey, nuestro Dios, que es excelso y majestuoso, también es un Dios poderoso. En las Escrituras, mire usted allí, veamos los versos 9 en adelante. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las sosiegas. En las Escrituras encontramos el mar como aquello formidable, majestuoso, que solo Dios puede controlar, que está fuera del dominio humano. Solo Dios lo puede controlar. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las sosiegas. Y sabe, esto nos lleva a recordar alguna ocasión en que el Señor Jesucristo navegaba en el mar, también en el mar de Galilea. Vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos, el capítulo 4. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 4. Están en una gran tormenta. El Señor descansa, duerme, y los discípulos están desesperados ya en esta tormenta. En Marcos capítulo 4, leamos desde el 39 en adelante. Los discípulos le despertaron, dice el verso 39, y despertándose, el Señor Jesús, despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Pero mire usted, aquellos discípulos que ya habían caminado con el Señor, que habían visto ya varios de sus milagros, ahora están asustados, están tan temerosos. Y no solo eso, sino que el verso 41 dice: ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Ya no habían escuchado a Juan decir que era el Cordero de Dios? ¿Ya Jesús no había dicho tantas veces que Él era el Hijo de Dios? Y ellos, al ver que Jesús, con una palabra, calma la tempestad, la tormenta, con gran temor dicen: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Porque es un privilegio y es potestad de Dios controlar el mar, y no hay ser humano que pueda hacerlo. Cuando sus olas se levantan, embravecidas, tú las sosiegas, oh Dios. Tú tienes todo el poder para controlar el mar. Luego pasa el verso 10 de Salmos 89. Tú quebrantaste a Rahab como a un cadáver, con el brazo de tu poder esparciste a tus enemigos. Rahab, o el monstruo marino, como generalmente se interpreta, se le asocia también en las Escrituras con Egipto. Tú quebrantaste a Rahab. Dios tiene poder, y los israelitas recuerdan aquí que Dios con su poder los rescató de la esclavitud. De la esclavitud en la cual vivieron durante varios siglos en Egipto. Dios los rescató. Él tuvo el poder y tiene el poder suficiente para salvar a su pueblo. Verso 11. Tuyos son los cielos, tuya es también la tierra. El mundo y su plenitud,
tú los fundaste. A Dios le pertenece. Al norte y al sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Y se nos presenta entonces también la creación alabando a Dios. El Tabor, un monte bajo, y el Hermón, un gran monte, se los presenta ahora cantando del poder de Dios. ¿Nota usted cómo vemos aquí el poder de Dios en la naturaleza, sobre las naciones, sobre cielo y tierra, al fundarlo, al formarlo, y también ver cómo la naturaleza se une en adoración a Dios? Verso 13. Tuyo es el brazo poderoso. Dios tiene un brazo fuerte. Su brazo no se ha cortado para salvar, dice la palabra de Dios. Fuerte es tu mano, exaltada es tu diestra. Entonces su brazo es poderoso y exaltada es su diestra. Vemos aquí al Rey majestuoso que tiene poder, que el mar le obedece, que la naturaleza le canta, que las naciones están bajo su dominio, porque Él es poderoso, todopoderoso. El poder del brazo poderoso, fuerte su mano y exaltada su diestra, si esto dijese de hombre alguno, entonces estaríamos hablando de tiranía. Pero no es así en el caso de Dios. Mire el verso siguiente, el verso 14. Y con esto pasamos al tercer punto de lo que el salmista exalta en Dios, la grandeza moral de Dios. Verso 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Dios no usa su poder injustamente, sino que canaliza su poder de acuerdo a la justicia y la misericordia. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. El trono de Dios está fundado en la justicia y el derecho. Sigue la segunda parte del verso 14. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Guían el camino a seguir la misericordia de Dios y su verdad. Nos muestran el camino por el cual debemos andar. En misericordia, en verdad, en todo momento. Hay bienaventuranza, también nos dice, mire el verso 15, bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, andarán a la luz de tu rostro, oh Señor. Hay bienaventuranza entonces en regocijarse, en vivir jubilosos en Dios, en su justicia. Dios, el gran Rey, poderoso, majestuoso, justo, misericordioso, veraz, nos da el privilegio de regocijarnos en Él. Y hay gran alegría y bienaventuranza en esparcirnos en la grandeza moral de Dios. Pero no solo eso, mire, hay una alegría constante. Andarán, dice en la segunda parte del verso 15, andarán a la luz de tu rostro, oh Señor. En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia serán enaltecidos. Aquí hay dos cuestiones interesantes. Mire usted, no dice el texto andará a la luz de tu rostro, sino dice andarán. Está en plural. Se refiere a un grupo de dos o más, está en plural. Andarán a la luz de tu rostro. Y esto nos da la idea de que esta bienaventuranza, esta dicha, este gozo de estar en la presencia de Dios, de gozarnos en su misericordia y en su verdad, nos da una idea clara de que es una cuestión o es una experiencia que se comparte con los demás. Hay dicha, hay gozo cuando compartimos y nos regocijamos en Dios. Es una dicha, es un gozo, es un júbilo que no me lo puedo guardar para mí mismo, para mí solo.
Y de esto nos habla constantemente la Escritura. Nos exhorta a no dejar de congregarnos. Ahora no dejemos de congregarnos virtualmente. Y cuando podamos retornar a los templos, tampoco dejemos de congregarnos físicamente. Nos habla la Escritura de la familiaridad, de la unión entre los hijos de Dios y que allí Dios envía bendición y vida eterna y envía gozo, como vemos acá también. Bienaventurado el pueblo que conoce el grito de júbilo, porque andarán a la luz de tu rostro. Queridos hermanos, no podemos ser cristianos solitarios. El llanero solitario, déjelo como novela, pero no es para los cristianos. Los cristianos debemos de edificarnos juntos. Pero también este gozo es en Dios. En tu nombre se alegrarán todo el día. En Dios, pero nos permite compartirlo entre nosotros. Continúa. El verso 18 se resalta esta idea y se resume de esta manera. El Señor es nuestro escudo, nuestro Rey, majestuoso, poderoso, que tiene grandeza moral, que es justo, que es recto. Él es nuestro Rey, es el Santo de Israel. Una vez que el salmista ha hablado y se ha enfocado en el cielo, sigue exaltando a Dios. Recuerde esto, por favor, siempre exalta a Dios, pero ahora dirige su mirada a la tierra y al tiempo pasado. Verso 19. Antaño hablaste en visión a tus piadosos, a tus santos, y les dijiste: yo he puesto el socorro sobre un valiente, he enaltecido a uno escogido de mi pueblo. Hallé a mi siervo David y lo ungí con mi aceite santo, mi mano estará firme con él, también mi brazo lo fortalecerá. Pasa de la visión celestial a la visión terrenal, a la tierra, y regresa un poco en los años. Antaño, antiguamente, antes hablaste en visión y exalta a Dios al elegir, al escoger a David. Note usted que no exalta a David, exalta a Dios al Dios elegir a David. Dios elige a David. Se recuerda también que Dios unge a David, separándole así para una función sagrada específica. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue ahí la cosa? ¿Usted eligió a Dios o Dios le eligió a usted? ¿Cómo fue la situación? Usted puede decir: yo elegí a Dios, o Dios me eligió a mí. ¿Cómo es aquella situación? Miren, en un sentido profundo, ha sido Dios quien nos eligió a nosotros. Si bien es cierto, usted y yo debimos de tomar una decisión, pero finalmente y en un sentido mucho más profundo, es Dios quien nos eligió a nosotros. Dios me eligió a mí y Dios le eligió a usted. Dice Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesús dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os elegí para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que el Señor recuerda que Él es quien nos elige y nos elige con un propósito, que podamos llevar fruto. Efesios capítulo 1, también los primeros 14 versículos, recalcan y resaltan la doctrina de la elección de Dios. Nos predestinó para ser hijos suyos. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos eligió. Así como Dios eligió a David, Dios le eligió a usted y Dios me eligió a mí.
y por lo tanto debemos alabarle, debemos exaltarle. En segundo lugar, se exalta a Dios ya en el plano que el salmista mira en la tierra. Se exalta a Dios porque no solo elige a David, sino que le exalta. Mire usted los versos 22 en adelante. No le doblegará el enemigo, ningún hijo de iniquidad lo quebrantará. Pero yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Dios peleará por David. Y vemos en las Escrituras que cada vez que David salía a una campaña militar, regresaba triunfante. En cada campaña emprendida, David resultaba vencedor porque Dios así lo prometió. No lo doblegará el enemigo. Yo estaré con él. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él. Vemos cómo Dios exalta a David. De la misma manera, nuestro Dios nos exalta también. Él promete pelear por nosotros. En Él somos más que vencedores, como nos dice Romanos capítulo 8, verso 37. En Cristo, en Dios, somos más que vencedores. Y si Él nos exalta, y si Él nos elige y nos exalta, nada ni nadie nos puede separar de Él. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida ni la muerte. Nada nos puede separar de Dios cuando Él nos ha elegido. Los versos 26 en adelante, del 26 al 37, se recuerda una vez más la profecía dicha por Natán, la visión de Natán, en 2 de Samuel 7, y en ella se hace una vez más mención a la perpetuidad. Mire por favor conmigo algunas cosas rápidamente, ¿no? Verso 26, Él me dirá, tú eres mi Padre, eres mi Dios y la roca de mi salvación. 27, yo también le pondré por primogénito, más alto que los reyes de la tierra. 29, estableceré su linaje para siempre, y su trono como los días de los cielos, perpetuamente. Y luego, se habla de la disciplina de Dios para cuando los hijos de David se aparten de la ley. Y en esa disciplina dice que Dios les castigará con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, pero no los desechará como sucedió con la familia de Saúl, sino que permanecerán. El reino, el trono dado a David será perpetuo. Verso 33, una vez que habla del castigo, dice el 33, pero no retiraré de él mi misericordia ni falsearé mi fidelidad. No profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Será perpetuo, para siempre, el reino que Dios establece para David. Verso 36, su descendencia será para siempre y su trono delante de mí como el sol. Será como la luna que permanece firme para siempre y un fiel testigo en medio de las nubes. Se recuerda, el salmista, habíamos dicho que esto es central, el recordar el para siempre que Dios dio a David. Y como promesa a su descendencia y al rey que vendría de David. Sin embargo, recordemos que el salmista está escribiendo mucho tiempo después de David. Ya lo vimos en el verso 19 cuando dice o cuando menciona antaño, anteriormente, muchos años atrás, hablaste en visión a tus piadosos. Y en el verso 38 nos da una idea también de que está el salmista escribiendo en otro tiempo. Pero tú has desechado y menospreciado a tu ungido. ¿Acaso Dios no dijo para siempre? Pero ahora, quizás cuando el pueblo está en la dispersión, ha sido llevado cautivo, ya la nación se ha dividido, los reyes han fracasado, todo esto ha acontecido y ahora el salmista dice, tú has desechado y menospreciado a tu ungido. Habías dicho, oh Dios, que era para siempre, pero ahora le has desechado, le has menospreciado, te has airado contra él, has rechazado el pacto de tu siervo y has profanado su diadema hasta el suelo. ¿Qué pasó?
¿Qué ha pasado ahora si Dios ha dicho o Dios había dicho, piensa el salmista, que era para siempre? ¿Qué pasó? Y va a seguir hablando de cómo se siente el pueblo. Has roto sus vallados en el verso 40 y has convertido en ruina sus fortalezas. Sus enemigos se enseñorean de ellos. Verso 41, los saquean todos los que pasan por el camino. Es objeto de afrenta a sus vecinos. Has fortalecido a sus enemigos. Y entonces el salmista, ante esta realidad, ante esta experiencia tanto de él como del pueblo en aquel entonces, pregunta en el verso 46, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Hasta cuándo estará desechado tu ungido? ¿Hasta cuándo no le levantarás? ¿Hasta cuándo no le responderás? Recuerda, por favor, cuán pasajero soy. Verso 47. ¿Por qué habrás creado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Porque si el ungido de Dios había sido desechado, entonces ¿qué esperanza había para los demás? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Y el salmista pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Qué ha pasado, Señor? Y sabe, llega al verso 51 y el salmista no tiene respuesta de Dios. Porque tus enemigos, oh Señor, han deshonrado los pasos de tu ungido. Y no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta a la pregunta ¿hasta cuándo tendrás desamparado a tu ungido? No hay respuesta. No encuentra una respuesta el salmista. Así que el salmista empieza diciendo, Dios, tú dijiste que el trono era para siempre. Tú dijiste, oh Señor, Rey majestuoso, Rey poderoso, Rey justo, que cumples lo que dices, que elegiste y exaltaste a David y por eso te alabamos. Tú dijiste que el trono era para siempre, pero ahora lo has desechado. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Hasta cuándo? Y saben, el salmista no encuentra respuesta a la pregunta. Y el Salmo, de hecho, no nos da una respuesta de el ¿hasta cuándo? Sin embargo, algo que vemos allí es que el salmista termina alabando a Dios. Habíamos dicho que el salmista se enfoca en Dios. Es a él a quien exalta, no a David, no a sus descendientes. Es a Dios a quien el salmista exalta. Y aquí lo hace una vez más. No hay respuesta a sus interrogantes, sin embargo el Salmo termina con este verso 52. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. No tengo respuesta, dice el salmista, pero bendito sea el Señor para siempre. Esto debe de ser una enseñanza también para nosotros. Muchas veces la respuesta a nuestras interrogantes ante el Señor no llega. Muchas veces la respuesta ante nuestras peticiones no llegan aún. Pero en medio de todo eso, aun cuando no entendamos o la respuesta no haya llegado, debemos de exaltar a Dios, porque Él es el Rey, majestuoso, poderoso, veraz y justo. Por eso debemos de alabarle. El salmista no tiene respuesta, pero él dice, bendito sea el Señor para siempre. El bendito para siempre. Amén y amén. No hay respuesta. No hay respuesta al menos para el salmista. Pero para usted y para mí, sí hay respuesta. Dios prometió que el trono de David sería para siempre, perpetuo, y Dios así lo cumplió. Debieron pasar muchos años para que se dé la respuesta.
Mateo capítulo 1. Empieza a darse la respuesta. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. Por lo tanto, es en Él, en nuestro amado Señor Jesucristo, que esta promesa de Dios se hace efectiva, se hace real. Y su trono, el trono de Cristo Jesús, es para siempre. Así que, aunque el salmista no tuvo respuesta, usted y yo tenemos respuesta. La respuesta la encontramos en la persona de el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el Mesías. En Él encontramos la respuesta. Y podemos exclamar también como el salmista: bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Mis amados hermanos, ninguna de las promesas de Dios quedan sin cumplimiento. Ni una sola. Todas sus promesas se cumplen. Son sí y amén en Cristo Jesús. El salmista se queda sin respuesta. Usted y yo podemos leer y conocer la respuesta de Dios ante las interrogantes del salmista. Establecer una relación con el Señor Jesucristo, quien es la respuesta. Él nos ha elegido. Así que si Él nos eligió, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa lo que diga el mundo? ¿Qué importa lo que el enemigo de nuestras almas, Satanás, quiera plantar en nuestras mentes? Somos valiosos porque Dios nos eligió. Y Él mismo pelea por nosotros y en Él somos más que vencedores. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Acompáñenme a orar. Querido Padre y Dios bueno, gracias por su amor, por su misericordia. Queremos darle gracias, oh Dios, porque ninguna de sus promesas se queda sin cumplir. Todas son fieles, firmes, sí y amén en Cristo Jesús. Señor bendito, también queremos darle gracias porque desde antes de que usted fundara el mundo, ya nos había elegido, ya nos había predestinado, con el propósito de ser para alabanza de su gloria, de alabarle, de exaltarle, de glorificar su nombre, pero también con el propósito de llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos del labio que confiesan su nombre. Gracias, Padre. Qué honrados y bendecidos que nos sentimos por su amor y misericordia. Y gracias, Dios, porque es también tremenda bendición la salvación que usted nos ha dado. Usted es excelso, majestuoso. Y un día, Dios, anhelamos estar frente a frente, postrados delante de su trono, oh gran Dios, oh gran Rey, alabando y bendiciendo su nombre por la eternidad. Gracias por su palabra que nos anima, que nos exhorta y que nos recuerda que usted es fiel. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Qué bonito escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y como dice el Salmo 89, versículo 15 y 16, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Hermanos, en unión de nuestras familias y cada uno en sus casas, sigamos alabando con ánimo, con regocijo el nombre de nuestro Dios. Levántate, Señor, y tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y tus enemigos huyan delante de ti.
queridos hermanos, que la misericordia de Dios es nueva cada día para cada uno de nosotros. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el mensaje eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Hermanos, recordemos el tiempo de anuncios. Los días lunes y miércoles tenemos el estudio bíblico y oración transmitido por Facebook. Está a cargo de nuestro pastor a las 19 horas por Facebook, en la página Iglesia Alianza del Chorrillo. Los días jueves tenemos el culto femenil a las 20 horas por Zoom. Niña, joven y hermana está invitada a que pueda unirse a este tiempo para que pueda gozarse con otras hermanas, escuchando la palabra de Dios y también compartiendo un tiempo de dinámicas y juegos. Los días viernes tenemos también el estudio bíblico a través de Zoom a cargo de nuestro pastor Carlos a las 8 de la noche. Si usted desea unirse también a este tiempo y compartir con nuestro pastor, escríbanos, contáctenos para que nosotros podamos hacerle llegar a usted el link. Los días sábados tenemos los cultos de jóvenes a las 8 de la noche. Son asimismo las reuniones por Zoom. Si usted desea, joven que nos está mirando en esta mañana, si usted desea unirse a este tiempo de compartir con nosotros, puede escribirle a la hermana Melanie Reyes. Los días domingos tenemos los cultos de escuela dominical que son transmitidos por YouTube a las 9:30 de la mañana. Y a las 10:30 de la mañana tenemos también los cultos dominicales a través de Facebook y YouTube. Hermanos, les invito a que cada uno de ustedes pueda unirse a todas las reuniones de toda esta semana para compartir y aprender de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El Salmo 89, y con eso cierra el tercer libro de los Salmos, dice así en el último verso de este Salmo: bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Dígalo por favor conmigo y con convicción. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Qué hermoso tiempo que hemos tenido, mis amados hermanos, de poder estar conectados y a través de la tecnología, pero sobre todo conectados en el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros, sus hijos, para juntos, sin ningún impedimento, como lo pueda presentar la distancia, juntos, en espíritu y en verdad, acercarnos a nuestro Dios. Qué bendición que ha sido este tiempo. Quiero pedirle que me acompañe a orar. Vamos a hacerlo entonces. Amado Padre y Dios bueno, gracias damos por su amor, su misericordia. Gracias por habernos dado este tiempo, Dios, que hemos dedicado a usted. Señor, usted es nuestro todo, Padre. Usted es nuestro proveedor, usted es nuestro santificador, usted es nuestro salvador, usted es nuestro sanador. Usted es también nuestro Rey que viene pronto, Señor. Usted es nuestro Dios misericordioso. Usted es nuestro Dios sustentador, oh Dios. Usted es, oh Señor, nuestro único Dios, el único y verdadero, y fuera de usted no hay otro.
Gracias por permitirnos este tiempo de alabar y bendecir su nombre. Queremos pedir, oh Señor, que usted nos guíe, que usted nos dirija en nuestras actividades semanales, oh Dios. Cada uno tiene diversas actividades, diversas labores, oh Señor, pero sea cual sea, la dedicamos a usted, porque queremos honrarle en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Señor de la gloria, gracias, Señor. Dedicamos esta semana a usted. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes tengan como propósito glorificarle. Gracias, Señor. Bendiga a su iglesia, abra las ventanas de los cielos y provea de recursos a aquellos que están escasos de los mismos. Provea, oh Dios, de salud, sea usted tocando y sanando, fortaleciendo, oh Señor, aquellos de nuestros hermanos que están pasando diversas dolencias en su cuerpo, oh Señor. Padre, provea de inteligencia, de guía y sabiduría a aquellos que deben de tomar decisiones difíciles tal vez, o decisiones muy importantes en estos días. Padre Santo, que podamos ser llenos de su Santo Espíritu para de esa manera vivir vidas que le agraden. Padre, gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos. Quiero darles un fuerte abrazo. Y tengo ganas de darles ese abrazo como solíamos hacerlo a la salida del templo hace unos meses atrás. Pero yo sé que pronto llegará ese momento y podremos abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, reciba un abrazo virtual, cargado de afecto y cargado de cariño. Que el Señor les bendiga. Te